Bien, entonces decíamos que Kennedy ordenó un bloqueo naval inmediato sobre Cuba. Acá está esta línea verde que pueden ver en la pantalla, es el bloqueo de Estados Unidos. ¿Ya? Porque acá, para impedir que los barcos que vienen de la Unión Soviética transporten esos misiles nucleares a Cuba. Esas bases no estaban terminadas. Había que impedir que lo hagan. Entonces, ningún barco soviético podía llegar a Cuba. Ninguno. Entonces, el bloqueo naval sobre Cuba era el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? La invasión de Cuba, porque era necesario destruir esas bases. Y ahora Kennedy tenía una justificación para entrar con todo el poder norteamericano a Cuba, porque pues corría peligro Estados Unidos, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Muy bien, pero ¿quiénes llegaron al Caribe? Los barcos de la Unión Soviética, y no eran pues barcos mercantes únicamente, no eran barcos de guerra, porque te vas a acercar al mundo capitalista, tan cerca de Estados Unidos, tiene que ser pues con barcos de guerra, ¿no? Y llegan entonces la flota soviética y se encuentra en el mar Caribe con el bloqueo por parte de la flota norteamericana. Acá se encuentran los barcos de guerra de las dos superpotencias. Una situación muy complicada, porque la flota soviética eh, le ordena, ¿no?, a la flota norteamericana que se aparte, que ellos van a avanzar, que Cuba es su aliado, por lo tanto, ellos van a avanzar. Pero la flota norteamericana dice que no van a pasar. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues ya, si uno disparaba sobre el otro para abrirse, ¿no?, paso, para detenerlo, pues podría empezar la Tercera Guerra Mundial. Entonces dice que el mundo estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial en este momento, en este encuentro entre ambas flotas. ¿Ya? ¿Cómo se le ha llamado a este momento? La De crisis los de los misiles, o la crisis del Caribe, también se la ha llamado. ¿Ya? Más lo conocemos como la crisis de los misiles, ya que así vino en examen de admisión. ¿Ya? Entonces es el momento más álgido, más difícil de toda la Guerra Fría, porque estaban frente a frente las dos superpotencias. Muy bien, también vemos una caricatura clásica sobre este tema, donde aparece Khrushchev, el calvito que está acá, ¿no? Y al otro lado, pues, ¿no?, Kennedy, ahí está, eh, ejerciendo presión sobre el otro, ¿no? Porque nadie quiere ceder acá. Así que firme los barcos de Estados Unidos, firme los barcos de la Unión Soviética. No pueden mostrar pues debilidad frente al enemigo, ¿no? Y si pierdes, ¿qué recurso tienes? Pues como la caricatura lo muestra, pues tienes las bombas, ¿no? Tienes, ¿no?, tu arsenal allí, ¿no? Para ese tiempo ya existía la bomba de hidrógeno, la bomba H, la bomba más poderosa que el hombre ha creado, ¿no?, que puede ser 500 veces más poderosa que una bomba atómica como las de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Así que qué tensa la situación, ¿no?, en esos momentos. China se prepara, ¿sí? La OTAN, ¿no? Parece que va a haber guerra, ¿no? ¿Lo hubo? Pues no, no hubo guerra. Los dos jefes se reunieron. Kennedy y Khrushchev se reunieron en Viena, en Austria, a, a analizar la situación, ¿no?, a encontrar una solución pacífica. Y a esto, a esta negociación, a esta política de negociar con el enemigo, le llamamos la coexistencia pacífica. ¿Ya? Claro, tal vez Stalin y Truman no lo hubieran hecho, ¿no? Hubieran iniciado la guerra. Pero Kennedy y Khrushchev van a ser partidarios de esta política de la coexistencia pacífica. ¿En qué consiste la coexistencia pacífica? Como su nombre lo dice, es eh, aceptar que hay un enemigo que es muy poderoso, igual que tú,
y aprender a convivir con ese enemigo en la tierra, ¿no? Porque si no aprenden a coexistir, pues se va a desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues la contesta pacífica es una, ¿no? Una manera de entender la Guerra Fría renunciando a la guerra nuclear, ¿no? Que cada uno, pues, ejerza su poder en la zona, ¿no? Que tiene, ¿no? Así que la contesta pacífica se evidencia en esta negociación entre Kennedy y Khrushchev, porque llegaron a pactar. Se evitó la Tercera Guerra Mundial. Si se hubiera dado la guerra, tal vez habrían muerto nuestros abuelos o bisabuelos y no estaríamos acá hablando, ¿no? Tal vez. Muy bien. Pero, ¿cuál fue el acuerdo? Pues, eh, la Unión Soviética retiraría sus bases de Cuba y se compromete a no volver a construir nada semejante en Cuba. Eso le daría tranquilidad a Estados Unidos. Pero a condición de qué? Dos cosas. Estados Unidos retira también sus bases nucleares en Turquía. Y esto le daría también tranquilidad a la Unión Soviética, porque otras bases de Estados Unidos que apunten a la Unión Soviética estaban un poco más lejos. Estaban en la Alemania Federal, ¿sí? En Europa Occidental, pero hay una mayor distancia como para poder pues, defenderse frente a un misil nuclear. Y la otra condición era que Estados Unidos se comprometa a no invadir a Cuba, que era lo que se iba a dar en ese momento. Entonces Estados Unidos acepta no invadir a Cuba. Los cubanos, por cierto, estaban preparados pues para la guerra, ¿no? Y se molestó un poco Fidel Castro que estando la situación relacionada a Cuba, no lo hayan invitado a la negociación. Sí, pues es que los países subdesarrollados no nos toman en cuenta, ¿no? Las grandes potencias, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero Castro tendrá que aceptar pues la situación, ¿no? Es aliado de Khrushchev, de la Unión Soviética. Al Che Guevara sí no le gustó pues esto que ocurrió, ¿no? Bien, a Mao Zedong tampoco le gustó este acuerdo, ¿no? De ahí que más y más China Popular y la Unión Soviética se distancian. Bien, entonces no se dio la guerra, no se dio la guerra, ¿ya? A ver, consecuencia de la Revolución Cubana. Bien, esto eh, ya significa que Fidel Castro pues se va a mantener por muchos años en el poder en Cuba. Él, ¿no? Triunfó en su revolución en el 59, a pesar que no era presidente, ejercía, ¿no? Tomaba las decisiones en Cuba. Así que tenemos a un Fidel, pues, que va a estar medio siglo gobernando Cuba. El que no hayan elecciones, pues, permiten, ¿no? Llamar a Cuba, pues, una dictadura de izquierda, a diferencia de una dictadura de derecha, como la que había en Chile en estos mismos años, pues, con Pinochet, a dictadura de izquierda y dictaduras de derecha, ¿no? Estados Unidos solo ataca a dictaduras de izquierda, ¿no? No ataca a dictaduras de derecha, ¿no? Estaba con Pinochet, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo. Bien, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. En una reunión de la OEA en Uruguay, pues los miembros de la OEA, Perú entre ellos, acordaron la expulsión de Cuba de la OEA. ¿Por qué expulsarla? Porque tiene un régimen distinto a los demás. Cuba es marxista-leninista, así que no es compatible, dijeron, esta ideología con la del resto. Pero nos preguntamos, ¿en democracia no se acepta también al que es diferente? Mm,
pues Perú votó a favor de la expulsión de Cuba de la OEA. Así que Cuba fue echado, ¿no? ¿Ya? Cuba va a tener problemas en su desarrollo porque el bloqueo norteamericano se mantiene con menos fuerza, pero se mantiene hasta el día de hoy. Así que esto va a imposibilitar el crecimiento de Cuba. También errores, claro, en las decisiones que tome Fidel Castro, ¿no? Pero van a haber algunos sectores en la que Cuba sí tuvo éxito, ¿no? Como en salud, en educación, ¿no? Estos dos aspectos. Entonces, cero analfabetismo, ¿no? Educación de calidad, ¿no? Y gratuita para todos, ¿no? Acá Y en el país. acceso gratuito, pues, al sistema, ¿no? De salud, pues, para todos, ¿no? Pero en otros aspectos, pues, el que no hayan elecciones, el que no pueda haber una oposición, porque en nombre de la unidad, ¿no? En nombre del comunismo, pues, eran perseguidos aquellos que se oponían, ¿no? Ah, bien, ahora le perjudicó a Cuba. Bueno, se preocupan también por el sistema de salud y de educación, sería bueno. Claro, si nosotros copiáramos solo el sistema de salud y el educativo, pues, si lo trasladáramos al Perú, ¿no? Qué bueno sería. Ya, en salud hay un buen servicio de salud en el Perú si tienes plata, ¿no? Hay una excelente educación en el Perú si tienes dinero, ¿no? El problema es para los que no tenemos mucho, ¿no? En cambio, pues, en Cuba hay acceso, ¿no? Para todos, pero otros aspectos es donde falta, ¿no? Libertades políticas, libertades, ¿no? Para poder hacer negocios, para poder expresarte, ¿no? Como quieras. Y esas libertades también las apreciamos mucho, pues, desde acá, ¿no? Desde un país capitalista, ¿no? Ya, pues, ustedes decidirán, ¿no? Muy bien. A imitación de lo que Cuba hizo, se formaron diferentes guerrillas en América Latina. Diferentes guerrillas. Acá en el Perú, el Frente Izquierda Revolucionario, por ejemplo, ¿ya? Que trataron de hacer lo mismo que lo que consiguieron, pues, Fidel, el Che, allá en Cuba. Y ahora sí, Estados Unidos mira a América Latina con preocupación porque hoy un país se ha vuelto comunista, pero más adelante podrían ser más. ¿Cómo evitarlo? Pues Estados Unidos debía de colaborar con los gobiernos amigos de América Latina, ¿ya? Con los presidentes del Perú, por ejemplo, darles apoyo económico, militar, ¿no? Asesorarlos. ¿Con qué objetivo? Alejar a estos países de América Latina del comunismo, apoyarlos para que enfrenten a sus guerrillas. Entonces, a este programa de apoyo de Estados Unidos que implantó Kennedy se le conoce como Alianza para el Progreso. ¿Ya? Que por cierto, este nombre fue copiado por Acuña para su partido político. Kennedy fue el que creó el verdadera, ¿no? La verdadera Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Ya? Bien, muchachos, nos hemos excedido en el tiempo. Vamos a quedarnos aquí. Continuamos entonces la próxima. Allá. Claro. Continuamos, ¿ya? La parte que viene es la guerra de Vietnam, la reunificación de Alemania y la desintegración de la Unión Soviética, es decir, el fin de la Guerra Fría. Bien, entonces sería todo. Se les agradece su paciencia. Nos vemos.